Bienvenidos al canal Para Brahman. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo la identidad no es solo una referencia personal, individual, una etiqueta, una sensación de ser un sujeto particular con determinadas características, hábitos, afinidades, etc., sino que vamos a comprender cómo realmente la identidad, o sea, el modelo de identificación, que lo vamos a sintetizar como la función del ego, esta identidad es en sí misma el prisma que proyecta la realidad externa, lo que llamamos el campo fenomenológico, y también crea la realidad interna, lo que vamos a llamar el campo de la personalidad. Mundo externo objetivo, mundo interno subjetivo. Y la identidad es el núcleo, lo que llamamos el núcleo falso o ego, que proyecta estas realidades. Para esto es muy importante comprender que lo que llamamos mi identidad es una función. Es una función de la conciencia. En sánscrito, esta función de la conciencia se llama ahankara. Y el ahankara también lo podemos llamar ego. Y esta función es automática. Se da con el mismo conocimiento, con la misma evolución de la personalidad. ¿Por qué? Porque la personalidad, el yo fenomenológico, yo conceptual, el yo teórico, necesita un punto de anclaje para sostener la realidad. Pero este punto de anclaje no es un punto de anclaje basado en el autoconocimiento, en la propia inteligencia y en la investigación. El punto de anclaje que llamamos ego es automático y viene del modelo de conocimiento que está construido en forma automática por la personalidad, la cultura, la civilización y las demás capas, como la biología, etc. Por lo tanto, lo que yo llamo mi yo, mi identidad, es un modelo de identificación que fue dado artificialmente. Lo que se llama una sobreimposición. ¿Una sobreimposición sobre qué? ¿Sobre qué sobreimpongo mi identidad? Sobre mi real naturaleza. La metafísica hinduista explica claramente que existen muchas capas, muchas superposiciones, sobreimposiciones, que llamamos koyas,
Y estos koyas lo que hacen es, me hacen olvidar mi verdadera naturaleza, Atman. La verdadera naturaleza que es eterna, infinita e inmortal. Y esta naturaleza se va cubriendo de capas de envoltura, y estas capas, los koyas, Ananda Maya Koya, Vijnana Maya Koya, Mano Maya Koya, Prana Maya Koya y Ana Maya Koya. Alma, inteligencia, pensamiento, vitalidad y cuerpo. En español, son términos sánscritos. Estas capas es como si se desplegaran a medida que se genera el autoconocimiento y la evolución de las envolturas de la conciencia, pero se dan en forma automática. Yo realmente no participé en las formaciones más que inconscientemente o subconscientemente, porque yo, en cuanto a personalidad, no elegí identificarme o no con determinado patrón. Surgió automáticamente por repetición, por asimilación, por costumbre, por hábito de la misma cultura en la que nací. Al descubrir esto y empezar un camino de autoconocimiento interno, empiezo a darme cuenta en primera instancia que la identidad o ahankara es completamente arbitraria, es completamente casual y azarosa. Comprendiendo esto, ya miro todo lo que yo creo ser, como nombre, edad, país, género, posesiones, hábitos, todo lo que yo he construido como mi identidad, ya lo empiezo a ver con una desconfianza, dándome cuenta que son todas construcciones, que además esta identidad no se mantiene ni siquiera constante en el tiempo. No es que ni siquiera elegí inconscientemente una identidad y la mantengo. Esta misma identidad va cambiando segundo a segundo, porque a medida que vamos avanzando en el tiempo, en las diferentes edades, las diferentes etapas de la vida, la identidad realmente se va transformando hasta ser completamente diferente de lo que era hace 10, 20 o 30 años. Y esa misma identidad que yo estoy defendiendo ahora no tiene nada que ver con mi identidad quizás de hace 10 años. Mis principios, mis hábitos, mi mirada de la realidad, mi modelo perceptivo, mi entorno, mi forma de relacionar, todo va cambiando. Y ni siquiera cambia década a década, lustro a lustro, año a año, no. Cambia instante a instante. Y ahí es donde la ahankara hace un esfuerzo colosal para, en una línea de tiempo, poder mantener una cierta idea que supuestamente es una identidad fija. Cuando puedo ver esto claramente, puedo ponerlo a prueba, me doy cuenta que en cuanto empiezo a pensarme, empiezo a generar un modelo intelectual, empiezo a generar un modelo emocional completamente o parcialmente distinto, en ese mismo instante puedo ponerlo a prueba y percibir la realidad, tanto interna, mundo subjetivo, como externa, mundo objetivo. Y me voy a dar cuenta
que tanto en el campo fenomenológico como en el campo psicológico, en cuanto varíe mi identidad, aunque sea un ápice, cambia toda la realidad interna y externa. Y esto es imposible que sea de otra forma, porque no existe una realidad externa que tenga una conformación, un modelo constante, ni siquiera una realidad psicológica interna. Lo que existe es un modelo de identificación que se proyecta. Se proyecta en la misma conciencia. Y la conciencia es muy abierta y tiene una amplia sensibilidad al observador. Y como tiene una amplia sensibilidad sutil al observador, cuando el observador se mueve a nivel de identidad, Castaneda lo llamaba el punto de anclaje, como un punto de luz en la parte detrás en la espalda, pero se refiere a lo mismo. En cuanto la identidad se mueve, o sea, lo que yo creo ser, se mueve parcialmente, eso transforma inmediatamente toda la realidad. Si mi identidad, mi identificación y mi ego se transforma en una forma bastante potente, la realidad va a cambiar en forma muy potente. Y todo lo que yo crea en términos de identidad va a ir conformando realidades en los campos fenomenológicos y en los campos psicológicos. Es imposible que sea de otra forma, porque esos campos fenomenológicos externos, objetividad, y los campos psicológicos internos, subjetividad, solo existen en tanto y en cuanto identidad, en tanto y en cuanto el sentido de identidad está proyectándolos. Si dejo de proyectar mi identidad, como pasa en el sueño profundo, se reabsorbe todo y parece no haber nada. Después vamos a ver por qué parece, como en otros videos se refiere, y lo vamos a ver en videos futuros, la conciencia todo lo registra. Y hay algo llamado presenciación como cuarto estado que siempre está presente. Pero en términos de lo que estamos deconstruyendo, que es el nivel de la personalidad, o jiva, en términos sánscritos, en el momento en el que esa personalidad se siente en sueño profundo, automáticamente se reabsorbe el mundo interno y el mundo externo, y no hay nada. ¿Por qué? Porque no está el prisma, el proyector de la identidad funcionando. Está apagado. La conciencia está, pero ese modelo de identificación que llamamos personalidad está apagado, como una cámara que tiene la cubierta puesta. Ahora, entre que esa identidad esté apagada totalmente, como en el sueño profundo, o que esté completamente identificada con la historia personal, el cuerpo, la mente, el nombre, la forma, etc., en el medio hay infinitas posibilidades, porque a medida que me voy desidentificando, puedo transformar mi realidad. Ahora aquí empiezan dos caminos. El camino de mantener el egocentrismo y manipular este conocimiento para alterar mi realidad, para obtener beneficios egoístas, o sea, beneficios que quiere mi misma identidad. Y empieza un camino que podemos llamar de espiritualidad egoísta. No egoísta por el sentido
común de la palabra, sino en el sentido de que comprendí cierto modelo de funcionamiento de la conciencia y quiero usarlo a mi favor. Pero ese que lo quiere utilizar a su favor, esa identidad que quiere utilizar a su favor, queda atrapada en el mismo modelo. ¿Por qué? Porque no puedo transformar mi realidad de autoconocimiento más allá de los límites de la propia identidad, que quiere un beneficio, quiere explotar la realidad interna y externa en la medida que comprendió el poder que tiene la identificación en la proyección de la realidad. Quienes quieren explotar este conocimiento emprenden caminos como los que se llaman la ley de atracción, registros akáshicos, mediunidad, adivinación y todas las raíces del misticismo y del esoterismo, que no las vamos a enumerar porque son miles y en este canal no nos interesan, pero sí lo que nos interesa comprender es que acá se bifurcan dos caminos. Llegué a un nivel de comprensión y voy a explotar esa comprensión para un beneficio egoísta y me mantengo con un techo de autoconocimiento y freno el autoconocimiento porque no voy a poder ir más allá. O me libero, como dice el Bhagavad Gita, de los frutos de mis actos. El Bhagavad Gita enseña: no tienes derecho a los frutos, sí a la acción. Y la acción en sí misma es autoconocimiento. Y continúo la expresión de autoconocimiento, que es de liberarme todo, desidentificarme y liberarme de todas las capas ilusorias. Lo que yo creía ser, lo temporal, lo condicional y lo aparente, que son las tres cualidades de Maya: temporal, condicional y aparente. Si yo por un tiempo me sigo identificando de cuerpos, estados de conciencia y demás que tienen estas tres cualidades, tarde o temprano termino atrapado en el mismo ciclo de sufrimiento. Por eso Buda dice que hay que abandonar el deseo, hay que llegar al no deseo. Si no caigo, vuelvo a caer siempre en la trampa del samsara, en la trampa de Maya. Entonces, dicho esto y aclarados los puntos, sigo avanzando en el autoconocimiento, descarto lo ilusorio y a medida que descarto los 5 koyas, los 3 cuerpos, los 5 pranas, el cuerpo físico, el pensamiento, el intelecto, el cuerpo emocional, que es la acumulación de emociones. Vemos como son muchas capas. En realidad podemos enumerar muchas más, pero debemos simplificar a título de entendimiento. Y a medida que me voy desidentificando de ciertos modelos de comprensión, la conciencia se empieza a aperturar. Como dijimos, la identificación o la identidad es cada vez más amplia, entonces la realidad cada vez es más amplia y más poderosa, porque su capacidad de proyectar es más amplia, hasta llegar al cuarto estado, Turiya o Atman, que es cuando la conciencia está aperturada completamente y la identificación ya no está limitada a un cuerpo transitorio o a una capa de la conciencia transitoria, sino que ya la identificación está en nuestra verdadera naturaleza, en el Atman. Cuando la identidad y nuestra verdadera naturaleza se vuelven una, se dice que es el autoconocimiento total, lo autoluminoso, el Atman, el encuentro con el ser. Y esa identidad, al ser la real, como eterna, infinita e inmortal, proyecta una realidad eterna, infinita e inmortal. Esa realidad eterna, infinita e inmortal es Brahman, la conciencia total. Y ahí para la conciencia no hay límites. Se rompe la relación sujeto-objeto, se rompe la relación de los 3 estados de conciencia básicas: sueño, sueño profundo y vigilia.
y se rompe el modelo de identificación o ahankara del egocentrismo. Y esa es la experiencia de autoconocimiento total, transfiriendo la identidad de un cuerpo ilusorio a nuestra verdadera naturaleza Atman. Y esa expresión y ese camino es en base al neti neti, negando las capas ilusorias y recordando siempre yo soy. Yo soy recuerda siempre el Atman, el autoconocimiento y el corazón espiritual, simbólicamente en el centro del pecho. Conceptualmente es el yo soy y metafísicamente es el Atman. Y esa es la apertura total de la conciencia en la verdadera identidad del ser que radica en cada uno de nosotros eternamente y siempre en el momento presente, siempre en el ahora. Yo puedo realizar esta autoconciencia siempre en el presente. Puedo no realizarla en el presente, pero si lo realizo va a ser siempre en el presente. Por eso, el autoconocimiento, la práctica es recordarme en el presente yo soy. Porque ahí, solo allí está el autoconocimiento. Gracias.